Hace exactamente una semana que hablábamos con Yolanda Velasco, es la vocal de oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca. ¿Te acuerdas? Bueno, hablábamos con ella de la astenia primaveral y hoy vamos a hablar de las alergias que llegan sobre todo en esta época especial del año. Yolanda Velasco, bienvenida de nuevo a COPE Salamanca. Hola, buenos días. Bueno, Yolanda, que somos muchos, ¿no?, los alérgicos. Sí, somos muchos y cada vez más, tanto alergias en general como a la temida alergia estacional y primaveral que ya estamos muy metida en ella. Oye, Yolanda, hay estudios que aseveran, que dicen que la contaminación y la plantación de especies alergénicas pueden contribuir al aumento de la alergia al polen en las ciudades. Sí. ¿Esto es cierto? Esto es cierto y se va convirtiendo en un problema de salud importante. Hace décadas, a lo mejor hablábamos en los años 80 de que había un 2% de personas que presentasen alergias a los polenes en la ciudad. Sin embargo, ahora hablamos de un 40%. Entonces, la contaminación juega un papel muy importante porque no solamente afecta a los humanos, sino a las plantas. Entonces, las plantas lo que hacen es reaccionar de manera defensiva, fabricando unas proteínas que son las denominadas proteínas del estrés, que tienen un efecto muy directo en la alergenicidad del polen, hace que este polen sea más agresivo y más alergénico. Entonces, hay que prestar mucha atención a esa combustión incompleta de los vehículos y de los aceites de motores, que son las que hacen que luego el asma sea más severo y los alérgicos al polen estén mucho más afectados. Esto, Yolanda, puede significar que la gente que vive en los pueblos, como se suele decir, es más sana. Quiero decir que tiene menos tendencia a las alergias entonces porque hay menos contaminación. Bueno, pueden tener tendencia a las alergias porque los pólenes silvestres, que son los de las gramíneas, no los podemos controlar, digamos, no podemos tener medidas sobre ellos, ¿vale? Estos pólenes silvestres de gramíneas pues están en el ambiente y el que sea alérgico lo es y ya está. Pero con menos severidad y con unos síntomas menos agresivos que lo que se está observando de las personas que viven en las ciudades. Porque en las ciudades, además de que estén estos pólenes de gramíneas en el ambiente, tenemos también los pólenes de otras plantas ornamentales que se siembran en las ciudades, que como el plátano de sombra o los cipreses, que el plátano de sombra es un árbol de alineación muy utilizado en grandes ciudades. Imagínate, por ejemplo, en Barcelona un 33% del arbolado son plátano de sombra, en Madrid un 25%. Entonces la polinización de este plátano de sombra es explosiva, se produce normalmente, bueno, dura como un mes esa polinización, se produce entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril, y con esta contaminación que te contaba de los vehículos y demás, y esta polinización, pues como se han generado estas nuevas proteínas de estrés, los pólenes se vuelven más agresivos y bueno, y de peor resultado para los alérgicos en sí. Y entonces, Yolanda, ¿qué hacemos? Con el tema de los coches, bueno, ya sabemos, ¿no? Utilizar lo menos posible el vehículo para evitar esa contaminación, cuidar nuestro medio ambiente. Pero ¿qué hacemos con las plantas? Una señal, ¿no?, de alarma a los encargados de los parques y jardines en los ayuntamientos. Exacto, pues mira, deberían de concienciarse los ayuntamientos y las personas que se ocupan de parques y jardines, deberían concienciarse de que esto ya es un problema de salud importante. Entonces, deberían de utilizarse otras especies, plantar otras especies ornamentales que sean menos alergénicas, como por ejemplo el azmel, que es el celtis, o el falso pimentero, que es el chinus. Pero evidentemente los plátanos de sombra que ya están plantados no los vamos a arrancar. Claro. Entonces ahí lo que se debería es hacer una poda controlada en invierno, es decir, previa a la floración, porque si quitamos estas ramillas terminales, pues vamos a evitar que salgan las flores, evitaremos esa polinización tan masiva y ya estamos contribuyendo a disminuir la carga de estos pólenes en el ambiente. Y pues eso, evitar plantar plátanos de sombra, cipreses, olivos, abedules o palmeras, que son los más alergénicos. Y también, pues eso, en relación con estas contaminaciones que hablamos, porque cada vez hay más productos químicos y demás, pues que se revisen periódicamente los umbrales en el ambiente de estas partículas contaminantes, porque así vamos a aumentar la calidad de vida de pacientes asmáticos, vamos a disminuir las hospitalizaciones y vamos a disminuir
el gasto farmacéutico que se deriva de todas estas alergias. Y también muy importante tener en cuenta que existen estas estaciones captadoras de niveles de pólenes en el ambiente que existen en muchas ciudades y que nos dan la concentración o los picos de las estaciones polínicas. Entonces, esto es muy importante tanto para que lo consulten todos los pacientes que quieran, pues tanto que se utiliza en Internet con la página de www.polones.com, pero también hay otras herramientas nuevas a disposición de los usuarios que son las aplicaciones en móviles y que también es muy importante para hacer prevención rápida y es muy importante para las personas alergénicas como también para los doctores. Cuéntanos así un poquito rápidamente, ya sabes, Yolanda, porque el tiempo es oro en la radio, pero rápidamente cómo se utilizan estas aplicaciones móviles, ¿cómo funciona eso? Tenemos tres fundamentalmente, que son Allergoalarm, Alerta Polen y Polen Control. Allergoalarm es una aplicación diseñada con efectos meramente informativos sobre todas estas concentraciones de diferentes pólenes en las diferentes localidades y demás. Entonces, la persona lo descarga en su aparato y ahí ven los niveles que tenemos, tanto de muy exhaustivo, tanto de gramíneas como de olivos, de cupresáceas y demás, las predicciones para los días siguientes y demás. Pero luego en Alerta Poler es muy importante porque una vez que está instalada esta aplicación, el usuario puede poner en mis alergias puede poner sus síntomas y la localidad en la que se encuentra, y luego también ahí se detecta el umbral de sensibilidad y se cruzan datos, se obtienen una serie de informes para que el doctor lo tenga en cuenta para enseguida ayudar en prevención y para ver qué recomendaciones tiene que hacer, si no salir al exterior, para poner enseguida tratamiento sintomático, incluso tratamiento de inmunoterapia. Y en Polen Control, pues lo mismo, hay unos códigos de activación que son muy importantes para el alergólogo, poniendo los datos de sus pacientes, y ahí se cruzan con lo que te cuento de las estaciones captadoras y rápidamente puede poner tratamiento preventivo e incluso poner la inmunoterapia más específica y más adaptada, incluso por nanoterapia, por nanopartículas, para hacer una vacuna diseñada, personalizada para ese paciente en cuestión. Que las vacunas son, Yolanda, yo creo que la mejor apuesta, ¿no?, para terminar o por lo menos dominar un poquito más, ¿no?, esas alergias. Aparte, por supuesto, de cuando tenemos o nos da un poquito ese malestar general, pues utilizar otro tipo de productos, los antihistamínicos o los inhaladores, ¿no? Los corticoides inhalados, antihistamínicos y demás, todos estos fármacos son muy adecuados y estrictamente necesarios cuando tenemos esta sintomatología que a veces no nos deja vivir el día a día, ¿vale? Pero son fármacos que ayudan, pero no deja de ser un parche al tema de la alergia, otras alergias estacionales o otro tipo de alergias. Lo verdaderamente importante es la inmunoterapia, sobre todo hacer vacunas personalizadas a cada paciente según sus alergenos, los que le producen estas enfermedades, ¿no? Entonces, si se hace la vacuna personalizada, la inmunoterapia tiene que cumplirse una serie de meses, incluso durante 5 años. Sí. Pero es verdad que cuando se termina el tratamiento sí que se aminoran muchísimo los síntomas. Hay en personas que un 80% se aminoran, con lo cual ya no vas a depender de estos fármacos antihistamínicos o estos corticoides inhalados. Y también incluso en según qué alergias, por ejemplo a la parietaria, que es un hongo que produce alergia casi todo el año, la vacuna es muy apropiada, incluso muy eficaz, y llega a desaparecer los síntomas en un 100% de los casos, sobre todo en niños. Pues Yolanda Velasco, que muchísimas gracias por volver a estar con nosotros aquí en COPE Salamanca y sobre todo muchísimas gracias por esos consejos, esas novedades nuevas que nos has ofrecido sobre el tema de las alergias. Yolanda, que muchas gracias y buen lunes de Pascua. Muchas gracias a vosotros, Silvia, un placer. Un saludo. Saludo.